A todo el planeta. Donde esté la noticia, escúchela en Noticiero Pangía. Estimados amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Escuchan Noticiero Pangía. Como siempre a través de Pangía FM, 24 horas al día, su mejor compañía. Y hoy venía pensando en el vehículo algo así como: si la radio quieres disfrutar, a Pangía debes escuchar. Estamos haciendo algo así como una rima para divertirnos, así como algo, déjame ver si me acuerdo, algo así como: si radio buena quieres escuchar, al alcance de tu mano la puedes encontrar. ¿Cómo dice vicealmirante? Buenas tardes. Un silogismo, buenas tardes. Un sí, exactamente, porque, déjeme poner el silent por aquí, porque bueno, simplemente estamos emocionados constantemente de trabajar para ustedes, de hacer la radio del futuro hoy, aquí en Pangía FM. Como siempre, Mr. Randy Walls en la producción de la estación. Frente al micrófono quien les habla, Edgar Paredes, y como cada lunes y jueves tenemos un compromiso con ustedes, con todas las comunidades, no importa de dónde seamos, porque el problema de Venezuela nos atañe a todos, porque todos estamos siendo víctimas del problema que sucede en el país. Así que hoy jueves vamos a dedicar todo este noticiero al vicealmirante Mario Banca Ratú Molina, nuestro invitado, y hablar de Venezuela. Identifico inmediatamente y regresamos enseguida. No sin antes decirles que el noticiero Pangía llega a ustedes gracias a la cortesía maravillosa de Humboldt International University. Naveguemos juntos hacia el futuro. A nombre de Pangía Academy, sus cursos de locución, actuación, 4 venezolano, y en enero, dentro de unos días, canto. Así que pendientes, anota el número de una vez: 786, tome lápiz y papel, 786-420-9733. A nombre de los amigos de Creativity Trio 5, ideas para apoyar su marca. Enero 2019 tiene que ser el inicio de algo muy bueno para su empresa, su compañía, su negocio. Haga el contacto con Creativity Trio 5 y Eduardo Sevilla. A nombre de Serenata Latina, reviviendo el romance, y Canaima Doral, en El Doral, en la 79 Avenida y la 52. Un lugar para disfrutar la música en vivo como en ninguna parte. Vamos a identificar y regresamos enseguida. Usted está escuchando Noticiero Pangía por pangiafm.com. Hay objetos que se colocan sobre algo. Hay palabras que se dicen entre líneas. Y hay un programa que se escucha entre curvas. Una revista semanal dedicada a la mujer y todo lo que es importante para ella. Entre curvas. Consejos de motivación, belleza, salud y moda. Además, noticias de actualidad, arte y espectáculos. Entre curvas. Con la animación y las curvas de Nancy José Landaeta. Un espacio femenino Que a los hombres nos encanta. Entre curvas. Todos los jueves a las 7 de la noche. Por pangiafm.com. la radio del futuro que se escucha hoy. Y desde este momento, Noticiero Pangía presenta Pangía sin mordaza. Bien amigos, no queremos perder ni un minutito de este día jueves 6 de noviembre. La bienvenida al vicealmirante Mario Banca Ratú Molina, que está como siempre con nosotros. Un gusto, vicealmirante, ¿cómo está? Gracias, Edgar. Nuevamente con ustedes aquí en la estación, agradeciendo siempre esta oportunidad que me brinda de comunicarme con la audiencia venezolana y latinoamericana aquí en el área de la Florida. Hoy debemos ir atrás en el tiempo y reconstruir, recordar tristemente, o deconstruir lo que nos ha ocurrido. Deconstruir, me gusta lo que nos ha ocurrido en este tiempo presente. Quiero hacer una aclaratoria. Cuando tú enunciabas el verso ese que fabricaste mientras conducías en el carro, yo dije que era un silogismo. Es posible que las personas no me entiendan o crean que yo estoy equivocado. Pero el silogismo, voy a definirlo porque es importante que lo tengamos presente.
Silogismo es el razonamiento que está formado por dos premisas, tú la marcaste muy bien en el inicio, y una conclusión que es el resultado lógico de lo que se deduce en las dos premisas. Pangea, debes escuchar, así finalizaste tú. Significa que todo lo que nosotros asociemos de una manera armónica o no, enunciando una idea y que nos lleve a escuchar la voz del futuro que se escucha hoy. Entonces eso es lo que tú expresaste, y yo le puse el calificativo de silogismo. Silogismo, así es. Otro día más, vicealmirante, otra semana más. Estamos apenas, si hoy es 6, estamos como a 24 días de que termine este año y no pasa nada. ¿O sí pasa? ¿O sí está pasando algo? Sí, está pasando, pero de una manera muy silente, que como decían los indígenas, o yo escuché en las películas de los indígenas en esa época de los cowboys, que los indígenas pegaban el oído al piso para escuchar el ganado desplazándose, las tropas de la caballería norteamericana desplazándose, los disparos o cualquier fenómeno natural que ocurría que ellos no lograban identificar. Cuando era joven oficial de la Armada me leí un libro muy recomendado para los marinos, 10 años y 20 días, escrito por el almirante Carl Dönitz, el padre o el conductor de las operaciones en el Atlántico, la manada de lobos, que eran los submarinos alemanes que atacaban el tráfico internacional y destruían todos los apoyos que desde Europa, desde Occidente hacia Europa iban para apoyar el esfuerzo bélico en aquella terrible Segunda Guerra Mundial. Y digo 10 años y 20, Jordan, porque nosotros en este caso tenemos 10 años y miles de muertos, 20 años y miles de muertos, destrucción total del Estado, y como tú dices, y no pasa nada. Es que nada puede pasar, porque no hemos identificado realmente cuál es el problema, no hemos identificado realmente cuál es la amenaza. En otros países lo ven clarito, nosotros aquí afuera, que por suerte, unos están de hace mucho tiempo, y yo estoy recientemente desplazado hacia Estados Unidos porque me obligaron a quedarme en Denver, no pude regresar al país porque me allanaron y me persiguieron por terrorismo, y el terrorismo en Venezuela y en cualquier parte del mundo es un delito peligroso y delicado, muy, muy favorecido me encuentro, porque a pesar de todas esas denuncias falsas, el Estado norteamericano me dio cobijo y me ha dado protección en estos últimos 5 años. Y sobre todo después del septiembre 11. Sí, entonces, sí, claro. Eso fue la gota que derramó el vaso del ataque al terrorismo dirigido, en este caso a los Estados Unidos, que se creían o se percibían inmunes en su territorio, y le dieron, como dicen, en el corazón, en Nueva York, en el centro económico mundial. Pero bueno, ¿qué ocurre? Han pasado demasiadas cosas, pero una cosa que quiero enfatizar en este no día aniversario, día de duelo. Para mí es un día de duelo, totalmente. Un día de tristeza, de errores, de reflexión, de buscar por qué caímos en esto tan lamentable y por qué otros países cayeron antes que nosotros y nosotros no visualizamos. Igualmente como está ocurriendo ahorita en la ciudad, en México, está avanzando lenta pero inexorablemente a un destino muy parecido al venezolano, a menos que las instituciones democráticas, el liderazgo político mexicano y se identifiquen con lo que la población requiere, ni el populismo, ni la lucha de clases que ya la están implantando, y la destrucción de las instituciones, pueden caer en algo peor que nosotros. Pemex, la petrolera de México, no está bien, que es el recurso financiero de México. El de Venezuela era PDVSA, el de Brasil Petrobras, el de Colombia Ecopetrol. Entonces todas esas industrias petroleras de América están en degradación productiva y comercial, porque hay una estrategia de los enemigos de Occidente para reducir lo que para ellos es el territorio pacífico más importante del planeta, que es la América toda. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Una conjura. Los miembros de la conjura se escondieron. Quedó Chávez preso y su grupo.
eran 700 profesionales y quedaron presos como 20. Los demás lo fueron perdonando porque era el compromiso del ministro de la Defensa, Ochoa Antich, que es un traidor, con Caldera y Urral Pietri, y Rodríguez Corro y Escobar Salón, Burel y Rivas, etcétera, etcétera. Todos esos prohombres de la democracia conjurada del siglo XX para justificar la lucha contra una democracia en decadencia que totalmente las cifras nos indican que no era tal. Era una democracia con defectos, pero el país estaba, como decían los submarinistas, punta arriba. Entonces, no conjurado. Elecciones. Después que las elecciones aparecen los bandidos, los civiles bandidos, los militares presos, los liberaron, arman un gobierno, utilizan la Fuerza Armada porque era el único punto de apoyo que tenía Chávez en ese momento, los militares que se alzaron y la institución que veía al nuevo presidente electo por los ciudadanos como la salvación o la recuperación de la democracia en Venezuela. Totalmente falso. Segundo engaño, conjura, presidencia. Pero en ese mismo año, en este mismo mes de diciembre que estamos transitando, hace 20 años, hace un año, el próximo año, se convocó una constituyente en 1999. Se convocó la constituyente y el día 15 de diciembre del 1999, en un referéndum que coincide con un castigo de la naturaleza, porque se produce un enlave, un efecto meteorológico que no es culpa de nadie, ocurrió, pero en ese evento meteorológico lo que se imponía era suspender las elecciones y pasar a una actitud de defensa, de protección a los sitios, a las zonas vulnerables frente a ese evento meteorológico. Maracay, la cordillera de la costa, La Guaira, los Corales, Todasana, los Caracas, etcétera, etcétera. No le hicieron caso. El presidente se negó a suspender las elecciones, porque tenían 3 o 4 días diciéndole que la cosa no estaba bien, que habían problemas delicados que se podían agravar. No hizo caso. Sin embargo, ese día el referéndum no se logró el 50% más 1. O sea, 50.01 para darle una inclinación hacia la mayoría calificada del voto como referéndum que era en ese entonces. Pero el referéndum sacó 47%. Esa constitución no fue aprobada por el pueblo, por la sociedad venezolana en referéndum. Pero los partidos, los grupos de interés, los empresarios, los medios de comunicación y algún sector de la Fuerza Armada asociado a la conspiración y asociado a las chiripas de Rafael Caldera, negociaron, oígase bien lo que estoy diciendo, negociaron con el gobernante de turno, Hugo Chávez, aceptar como válido el referéndum. Tercer error. Después, la doctora Cecilia Sosa, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en un artificio jurídico no muy cónsono, no muy ortodoxo, no muy legal, no muy abierto, no muy transparente. No muy claro. Sí. No claro, aceptó que la constituyente convocada por Hugo Chávez, mal convocada porque no había sido aprobada la Constitución en el referendo del 15 de diciembre del 99, vamos a la constituyente, ¿me explico? Entonces resulta que esta autora negocia. La constituyente es superior al Congreso de la República, que había sido electo, las autoridades parlamentarias y los senadores habían sido electos el mismo día que fue electo Hugo Chávez, y sesiona y decide que tiene prioridad la Asamblea Constituyente no válida, no legítima, frente al Congreso de la República, que sí era legítimo por elección popular. Cuarto error. Entonces, de ese momento terrible, trágico, democráticamente hablando, y ahora poblacionalmente e institucionalmente trágico, porque hay mucha gente que ha muerto, hay 5 millones aproximadamente de venezolanos desplazados, hay 20 millones en pobreza crítica en Venezuela, humillados, pisoteados, asesinados y amenazados. Todos esos errores se convierten
en el factor que nos trajo a este desastre. Pero aún más, ahora hay una conseja en la Asociación Política Venezolana no legítima que se llama el Frente Amplio, que está, y el grupo de los progresistas con Henry Falcón, que está negociando y ya tiene un pacto firmado con el gobierno para que el 10 de enero aparentemente el presidente deja de ser legítimo y vamos a pasar a una nueva etapa de gobierno. Entonces yo me pregunto, en la ingenuidad que me caracteriza, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que Maduro va a entregar, si estamos tomados por los rusos, por los cubanos, por la FARC, por el ELN, por Irán, que mandó una flota, zarpó una escuadrilla de destructores de Irán hacia Venezuela, ayer o hace 2 días? Entonces, estos señores que nos han metido en el pozo séptico de la política latinoamericana, que somos vistos como unos improvisados después de casi 40 años de democracia, ejemplo de América Latina, con su falla, con su corrupción, con su populismo, con todo lo malo que eran estos bichos batracios del pasado, entre los cuales me incluyo, ojo, porque fui militar y fui parte de esa democracia que no se consolidó eficientemente en el ciudadano. Entonces, ahora vamos a negociar, vamos a nombrar a Ramos Ayú, que está enfermo, o a Delsa Solórzano, o a Henry Falcón, presidente de la nueva asamblea, porque Maduro va a entregar. Entonces ese presidente de la asamblea, que va a ser nombrado por ellos en un pacto secreto bajo la mesa, traicionero, que nadie sabe cuál es exactamente, lo sé por los chismes que me llegan, y la gente que sabe que estoy aquí, que puedo hablar, me manda información para que yo lo diga, porque en Venezuela no se sabe nada, y nada se filtra. Así es. Entonces resulta que están haciendo un pacto contra natura, están convirtiendo a Venezuela en unos batracios como ellos son, y no nos permiten a nosotros definirnos. Y por otra parte, que es la parte más importante que queda viva de la ciudadanía y de la gente capaz que puede dar un vuelco a esto, existe lo que yo llamo el fraude del buenismo criollo. ¿Qué significa para mí eso? Para ustedes me interpreten. Que los malos, no importa, yo los acepto, pero a los buenos los rechazo. Entonces los buenos están en el grupo opuesto al Frente Amplio y opuestos al gobierno. Pero como somos tan educados, no nos gusta pelear, ni nos gusta confrontar, ni nos gusta quitar las caretas, ni nos gusta identificar a los bandidos que nos han vendido durante más de 25 años y que la mayoría de ustedes no interpretan ni conocen. Yo sí, porque yo sí lo viví. Lo viví directa, como estuviera frente a un televisor o en un balcón, viendo el escenario completo, sin poder hablar porque era militar y sin poder hacerlo público. Yo lo hablaba con el presidente Pérez, pero no lo podía hacer público ni en las Fuerzas Armadas, aunque se lo dije a varios generales y almirantes, pero mucho menos al medio social. Inclusive, cuando hubo el golpe el 4 de febrero, el cuartelazo, el presidente me dijo: usted no habla públicamente, manténgase callado la boca y no acepte invitaciones, porque me invitó Sofía Inver, me invitó la profesora Marta Colomina, me invitó Radio Caracas Televisión, y no pude ir a ningún programa porque yo iba a decir la verdad de lo que yo había vivido en ese palacio y en ese momento de 2 años y medio, viendo todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, hoy se cumplen 20 años del triunfo de la conjura. No fue Chávez. Chávez no tuvo a Pérez. Tuvo colaboración total de parte de los demócratas. Totalmente, sí, celestinaje de los demócratas por sacar a Carlos Andrés Pérez, que estaba haciendo un cambio económico que le quitaba el poder económico a ellos y lo transfería al pueblo con leyes sociales que Ramos Ayú nunca aprobó en el Congreso de la República, lo bloqueó siempre, los adecos y algunos copellanos y los masistas. Entonces ese plan económico, ese plan de leyes sociales de vocación social que fueron introducidas por el doctor Miguel Rodríguez y su equipo al Congreso para aliviar el impacto del paquete económico en la sociedad, en esos primeros 20 días se bloqueó todo
y 2 años más tarde seguían bloqueadas. Y entonces justificaban, inclusive, el presidente le dio al ministro de la Defensa, Ochoa Antich, 4.000 o 3.500 millones de bolívares para reparar y equipar las viviendas de guarnición y los cuarteles de las Fuerzas Armadas que estaban muy deteriorados. Vicealmirante, un segundito. Dicen por allí los expertos, la gente conocedora, que si ese paquete o ese grupo de lo que usted está comentando de Paquetico Rodríguez, porque así le decían Paquetico Rodríguez, si hubiesen implementado, el cambio positivo para Venezuela hubiese sido muy grande. El país de mayor avanzada en América Latina en esos 2 años de gobierno, de ser un país quebrado, Imagínese, que debía 3.000 millones de dólares en bonos de la deuda pública y tenía 300 mil dólares en 300 millones, perdón, en las reservas nacionales. En 2 años creció, de acuerdo a las estadísticas que están a la vista del Banco Central, creció entre el 10 y el 12%. A eso hay que restarle el crecimiento nacional por número de habitantes vivos. O sea, vamos a suponer que en esos 2 años Venezuela creció un 2% en nuevos ciudadanos, nacimientos vivos. Ajá. Por eso que fueron 10, 8. Pero bueno, era récord mundial de crecimiento económico de un país como Venezuela. ¿Gracias a qué? No al petróleo. Gracias al refinanciamiento de la deuda que dejó Lucinchi y que dejó Luis Herrera. Todo eso fue tapado por los empresarios. Todo eso fue tapado por las personas que estaban opuestos al presidente Pérez. Lo tumban, pero no lo tumba Chávez. Chávez fracasó las 4 horas y fue preso. Después que Chávez va preso, lo liberan, le financian la campaña y el sistema político nacional, Caldera, Bular Pietre, Don Vías Terán, los Rodríguez Corro, Escobar Salón, los Adeco, los Copellanos, Teodoro Pecó, José Vicente, Aristóbulo, todos ellos, y Radio Caracas Televisión, Televen, Venevisión, Televen no estaba, creo que no estaba, Venevisión y Radio Caracas, se encargaron de desprestigiar al gobierno. Y Pérez ya, más desprestigio que el que tenía, no lo puede tener. Pero estos jóvenes profesionales, Miguel, Naín, Imelda Cisneros, Rosen, en cierta manera, y otros más que eran en la estructura del aparato económico del Estado, que estaban trabajando arduamente, no de partidos, sino profesionales articulados en un equipo de Miguel Rodríguez, lo echaron al piso. Algo importante, amigos, estamos conociendo la verdadera historia por parte de uno de sus protagonistas, el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, en este día en el cual, por cierto, La Patilla tiene un titular bien interesante. A 20 años del ascenso del chavismo, la ilusión se volvió pesadilla, porque es una pesadilla lo que están viviendo los venezolanos. Le pregunto, vicealmirante, ¿por qué tanto odio, por qué tanta enemistad con el presidente Carlos Andrés Pérez? Voy a decir algo que muchas personas no les va a gustar, posiblemente, pero a 20 años y una vez fallecido, el sistema político venezolano se caracteriza por 3 condiciones. Ajá. Incapaces en el poder, envidias tremendas asesinas y sectarismo político. Pero eso todavía existe. Claro, por eso es que nos ha costado salir de esto. Wow, increíble. Porque en ese sistema, en ese establecimiento político que heredamos de la cuarta y que Chávez lo agarró y lo optimizó, lo proyectó mucho más arriba con la compra y la corrupción, porque Chávez compró con dinero a toda la parte esta de la oposición flatulenta y de sueños húmedos. Esta palabra la estoy inventando hoy. Se me acaba de venir a la mente. Una oposición de sueños, sí, porque de es sueños mañana. Húmedos. Sí, de sueños húmedos y mentalidad flatulenta. Pero o sea, flatulenta y diarrea, sí, bueno, mentalidad flatulenta. Exacto. Entonces yo no quiero ofender a nadie, quiero ser lo más decente posible. Piensan que lo están haciendo bien, pero por otro lado están asustados. No, ellos saben que no lo están haciendo bien, pero venden una idea. Wow. Como dices tú, la ilusión, un sueño. Es como... hay un libro que publicó el Instituto de Estudios Superiores de Administración, titulado por varios autores, pero lo compila el que fue rector de esa institución, que se llama Venezuela, una ilusión de fantasía. Los políticos venden ilusiones
y se convierten en fantasías dependiendo en cuánto y de qué manera el ciudadano recibe los beneficios del estado de bienestar que es la democracia, o era la democracia. Entonces resulta que dibujan papelitos, prometen. Fíjese el caso, yo no quiero meterme en esto, el caso del nuevo presidente de Brasil está actuando de una manera, Bolsonaro, lo que prometió en campaña. El caso de Duque en Colombia, lo que prometió en campaña. Así es. Resulta que Duque está ahorita en el 35% de aceptación popular. Bajó de un 65% a 35% en menos de un año de gobierno. El único presidente de las últimas generaciones que estaba cumpliendo lo que prometió en campaña se llama Donald Trump. Que nos guste o no nos guste, él le ofreció campaña a los americanos y a los residentes extranjeros en este país. Y lo está cumpliendo. Que me guste o no me guste, esa es otra cosa. Pero él en campaña lo prometió y el pueblo votó por él. Y si votó por él, es porque tiene confianza en lo que está haciendo. Y si lo está haciendo bien o mal, es el pueblo norteamericano y los que aquí residen, que son ya nacionales de los Estados Unidos, pueden reclamar o exigir una explicación. Pero jamás utilizar a la Fuerza Armada para deponer del poder al presidente Donald Trump. Eso fue en Venezuela. Que no lo quieran reconocer, que Chávez, que Pérez era un bicho, todo lo que quieran decir. Yo no lo defiendo porque la historia es la que puede absolver o no a las personas de la vida pública. Pero lo que yo viví, lo que yo presencié en ese palacio, no es lo que la gente normalmente dice. Porque la gente repite cosas que no sabe, que lee. O se van tergiversando en el camino. Entonces, en la difusión popular. Y al final, unas personas que no nacieron, no estaban en esa época viva, por ejemplo, los venezolanos que tienen menores de 35 años, no se acuerdan de lo que pasó en los 90 en Venezuela. No pueden acordarse porque no lo vivieron. Y aparte de eso, en Venezuela la historia no se estudia como es. La historia es tergiversada. Entonces resulta que estamos en una situación donde nadie cree, donde nadie habla y todo el mundo es celestino del otro. El fraude del buenismo criollo. Así es. Amigos, escuchan Noticiero Pangía en este día que vamos a decir que es un día de luto. Yo no lo veo como un día positivo. Hace 20 años exactamente, el 6, ¿cuál es el teléfono que suena? ¿El suyo? ¿Ah? ¿El suyo o el mío? Sí, el suyo. Hace 20 años ocurrió esta desgracia que todos los venezolanos tuvimos la culpa de escoger a este individuo Hugo Chávez, creyendo obviamente en algo que podía suceder que nos ha traído desgracias. Pero algo importante, y vamos a recalcarlo o a decirlo, vicealmirante, rapidito porque tengo otras preguntas para usted. El porcentaje de personas que fueron a votar en esa elección del 6 de diciembre de 1998 fue muy poca, o sea, no había ese entusiasmo en el venezolano en esa época de apoyar elecciones, ¿se acuerda? Hubo una abstención alta, sí, pero aparte de ello, el presidente electo obtuvo un volumen importante de votos. Dentro del margen de votación. Ese margen donde este nivel de abstención, que fue la mayoría, obtuvo votos, porque tienen dos lecturas. Primero, el que no va a votar es porque no cree en lo que está ocurriendo. Ajá. Y se abstiene. Es una salida errónea del ciudadano, pero es una salida y hay que respetarla. Y la otra es que votaron como castigo contra los ADECO y los copellanos para darle favorecer al héroe, al Robin Hood, sí, militar asesino, perdonado por Caldera, sí, apoyado por Caldera y los empresarios. Entonces el ciudadano dijo, bueno, si este señor se alzó en armas, fue preso, reconoció su error, aceptó sus culpas y después se lanza con una cantidad de personalidades que lo apoyan, más el apoyo económico de los empresarios, bueno, esta es la solución. Es el voto no censitario, o sea, no pensado, no reflexionado del ciudadano que vota por votar. El pueblo confiando, por supuesto, en sus líderes de oposición y en los medios de comunicación que le dieron muchísimo. Y las personas de creencia pública que lo respaldaron. Así es. Entonces, eso hizo que el venezolano que no reflexiona, que no piensa y no vota, fue votar, creyendo que esa era la imagen correcta. Solución. Y ese fue otro error.
Ok, vamos a dejar a un lado este día macabro para la historia de Venezuela. 6 de diciembre de 1998, 20 años después, vicealmirante, ya prácticamente para terminar nuestro noticiero del día de hoy. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el... o sea, realmente es que a veces uno no haya cómo explicarse porque no pasa nada. La gente pasa hambre, la gente está comiendo de la basura, no hay medicinas, no hay seguridad, todo el mundo encerrado desde las 5, 6 de la tarde en sus casas y todavía la gente dice, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sucede con Venezuela? Tengo que hacer un poquito de elaboración para poder hacerme entender. Ok. Nosotros tenemos actualmente en el país una cosa que en términos terroristas y de secuestro se llama el síndrome de Estocolmo. Sí. Cuando el secuestrado se hace sensible y apoya al secuestrador. Así es. Y deja a un lado las operaciones de rescate o de negociación que anda buscando salvarlo la vida y liberarlo del secuestro. Nosotros estamos secuestrados por un gobierno totalitario, pero estamos invadidos por 4 o 5 naciones. El territorio. Estamos controlados la parte sur por la FARC-ELN, que son de la corriente colectivista de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tenemos un establecimiento político vendido. Vendido, no hay otra palabra, porque otra palabra es vulgar, es vendido. Y tenemos un gobierno que está tambaleándose, que no se cae porque no hay viento, no tiene raíces, no tiene sustento social. Pero recibe oxígeno de parte de quien no Pero debe esta dar. gente le da oxígeno, lo alimenta, le quita el calor, le pasa un fresco como el corredor que está cansado en la carrera, le pasan una botella de agua al ciclista o al pentatronista, etcétera, que está sometido a una presión. El gobierno está bajo una presión. Los países externos lo tienen asfixiado. Hay movimientos políticos en América Latina, movimientos políticos en Europa, movimientos políticos y jurídicos en la Corte Penal Internacional, movimientos jurídicos y políticos en Estados Unidos, en Canadá, ahora con el peligro de México, pero hay un movimiento. Entonces resulta que los héroes, en sentido negativo, los que tienen los sueños húmedos y tienen un cerebro político flatulante, van a un pacto del 10 de enero con el gobierno. ¿Qué queda en el ámbito internacional si estamos trabajando para desplazar del poder a este gobierno en unas medidas democráticas sin violencia, pacíficas pero contundentes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, de relaciones internacionales, de presión y negocio, porque todos debemos imaginar que Estados Unidos está negociando con China y con Rusia, Venezuela, y ahora con los turcos que se están metiendo en Venezuela, y con la flota iraní que también está metida en Venezuela, o va a meterse en Venezuela. Entonces, estamos negociando para disminuir la fuerza de ese gobierno, y vienen estos varones a la -1, porque varones a la -1, a presentar un programa de un pacto, donde van a nombrar una nueva asamblea, donde van a nombrar un nuevo presidente, donde se van a repartir los cargos más importantes de la Asamblea Nacional en los partidos celestinos del gobierno, y dejan afuera al resto de los venezolanos. ¿Dónde está la legitimidad del Tribunal Supremo que ha sancionado jurídicamente al gobierno? ¿Dónde está la razón de ser de la Asamblea Nacional que fue electa por nosotros? ¿Y por qué no nos toman en cuenta para sus decisiones? ¿Por qué no anuncian lo que están haciendo? Señores, estamos en una tremenda trampa, perdón, una traición enorme, como creo que no hemos visto antes ante la realidad nacional. Y tenemos, discúlpenme por la emoción, porque a veces me sobregiro. No se preocupen. No tenemos la fuerza para poderlo desplazar de poder. Ok, bueno, rápidamente, mientras el vicealmirante toma un poquitito de agua, y ya prácticamente despidiendo este noticiero Pangía del día de hoy, vamos a hacer un cambio de cámara. Recuerden que también Noticiero Pangía se ve y se escucha a través de YouTube en nuestra plataforma de Pangía Digital. Y hoy, como hemos tocado el tema de que hace 20 años, 1998, las elecciones, pero desde 1992, ya casi 26 años, estamos en una desgracia completamente grave, pero realmente la situación en Venezuela es
grave, porque lo que está sucediendo en este momento es terrible para todos nosotros, dentro o fuera del país. 30 segundos, vicealmirante, para que por favor se despida y tengamos esa reflexión final, por favor. La esperanza no se puede perder. Venezuela no se puede perder por culpa de estos batracios. Tenemos que seguir luchando. Nuestra generación le tocó esto. Al Libertador le tocaron casi 20 años de lucha en los campos de Venezuela y América Latina y lograron la libertad. Nosotros no podemos echar hacia atrás, disminuir nuestra convicción libertaria y organizarnos. Fíjense otra cosita que se me olvidó decir. El primer ministro español ayer acaba de decir en las Cortes que no aprueba ninguna medida en apoyo a Venezuela, que no sea la electoral. Así es. Que desconoce lo que está haciendo Canadá y Estados Unidos, que nos conoce los países de América Latina que están apoyando a la iniciativa de Bolsonaro y el plan de Lima, el grupo de Lima. Ajá. Entonces resulta que nosotros estamos siendo pisoteados por unos bastardos que se enriquecen de Venezuela, les pasan dinero para que opinen internacionalmente y nosotros, los venezolanos, los afectados, nuestro equipo político que asumió un liderazgo que no tiene, nos sigue vendiendo. Entonces, ¿cómo podemos pensar y pretender nosotros salir de este problema si no le quitamos la careta a estos bandidos? A eso que yo llamo individuos de sueños húmedos y mentalidad política flatulante. Tenemos que sacarlo, tenemos que quitarle la careta, y son los ciudadanos la columna vertebral de una democracia o de un país en crisis como Venezuela. Así es, bueno amigos, llegó el final de nuestro noticiero por el día de hoy. Como siempre, muchas gracias a nombre de Randy Walls en la producción de la estación. Frente al micrófono, Edgar Paredes. Un día muy triste para Venezuela, pero como dice el vicealmirante, vamos a salir adelante porque en la unión está la fuerza y debemos definitivamente unirnos, paso uno, y salir adelante y sobre todo eliminar a este tipo de opositores mentirosos que tenemos en nuestro país. Exactamente. Esperanza. Sí, señor. Construir esperanza sobre las diferencias y avanzar. Eso es Bolívar lo demostró en 20 años de lucha contra la fuerza más importante de Europa, que era la fuerza militares española, al mando de Morillo. Así es. Así que no estamos mal, tenemos que seguir combatiendo. No estamos inventando nada. Amigos, gracias Randy Walls en la producción. Frente al micrófono, Edgar Paredes. Muchas gracias, vicealmirante. Gracias Hasta a ti, el próximo gracias lunes. a usted. Saludos.